Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para nada es la segunda vez que grabo esto, pero es que no tenía el micrófono activado. Y gracias al chat vamos, que me he dado cuenta. Como habéis visto en el título, vamos a tratar, va a ser un te lo recomiendo un tanto especial. Ni yo estoy muy seguro de lo que estamos haciendo. Va a ser un te lo recomiendo sobre autores imposibles, misteriosos. Es lectura que no se suele recomendar. Para nada he hablado en el canal de estos autores y creo que es una oportunidad muy guay para hablar de esto. Dice en el chat, ¿cuánto tardará en salir el pinchón? Pues antes de empezar, jaja. Vale. Luis Izquierdo. Sí, vamos a hablar de Pinchon, por supuesto. Sí, vamos a hablar de Ahora Pinchon, veremos. Sobre todo vamos a centrar la charla en Pinchon y en Walter Wallace. ¿Walter Wallace? He mezclado. Foster Wallace. Foster Wallace, no, el Foster Wallace. ¿Por qué he dicho Walter Foster Wallace? Wallace. Los he mezclado, perdonadme. Me está dando un parraque. Bueno, pues para eso, pues tengo aquí a Tere y a Miss. ¿Qué tal estás, Tere? Bien, muy bien. Bueno, no hay ningún libro postmodernista que se precie que no tenga una buena discontinuidad temporal. O sea que estamos en el mood. Estamos Perfecto, en el mood perfecto. con este segundo round. Bien, muy bien. Yo encantada de estar aquí. No sé muy bien qué hago aquí, la verdad. Pero nada, a ver si os convenzo de que le deis una oportunidad a estos autores no tan imposibles como dicen. Era el gancho para esto. Que ya, Sí. es que es la segunda vez que digo esto y me siento Miss ya falso está yo mismo. diciendo. Digo, pero bueno. ¿Y qué tal, Miss? Bienvenida. Tú sigues tu primera vez aquí. Muy bien. Sí, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. A ver, estar contigo, estar con Tere y hablar de los postmodernistas, pues que siempre apetece. Y estoy con Tere, no son imposibles, son jodidos, pero no imposibles. Entonces, a A lo ver mejor si tendría. picamos a alguien, sí, por lo menos a alguien que lo intente o que le apetezca darles Sí. un try, porque no se van a arrepentir. Hay un No. antes y un después. Vale. Muchísimas gracias, Perico y Sergio Sánchez, por la sub. Por cosas del algoritmo, si me permitís, no voy a llamar al vídeo autores jodidos, ¿vale? Lo dejamos como imposibles. Sí, casi mejor. Y lo dejamos así. A ver, todo esto empieza, yo creo un poco, pues charlas con Tere, pues en WhatsApp, recomendando autores, recomendando libros. Tere pues es un pozo de sabiduría que siempre te va a estar recomendando y creándote necesidades. Y me dijo, tenemos que hablar de... Hay autores que tendríamos que hablar de ellos porque dan para un vídeo y es un... O sea, hay que hacerlo. Y me habló de... Bueno, me dijo, y tienes que traer a Miss para hacerlo. Así que bueno. ¿Cómo confías en mí, cariño? ¿Cómo confías Claro, en mí? es que, vamos a ver, Miss y yo somos tiempos modernos. O sea, no lo podemos negar. O sea, aquí estamos tiempos modernos 100%. ¿Por qué? A ver, todo esto tiene un porqué. ¿Por qué? Porque, bueno, supongo que Miss contará su experiencia después. Sí. Yo no soy lectora de género. Vamos a empezar por lo básico. Yo no soy lectora de género. Yo siempre he leído de todo y de todos los géneros. Y que tengo, pues, mis autores y mis géneros que son como mi refugio. Pues claro, cuando estoy un poco saturada, pues yo voy a la fantasía y Sí. sé que ahí voy a encontrar algo que me guste. O voy a la ciencia ficción y sé que voy a encontrar algo Sí. que me guste. Pero sí que es cierto que llegó un momento que, queriendo ordenar así un poco pues las lecturas para no leer al tuntún, porque creo que hay un momento en la vida en que dices tú, a ver, vamos a centrar el tiro, a ver de qué va todo esto, ¿no? Ya. Me encontré con el siglo XX en autores americanos, sobre todo. Ay, amigo. Y ahí mi vida cambió. Porque yo empecé a conocer pues a toda esta gente absolutamente maravillosa que me llevaron a libros que tengo muchas veces a David en la cabeza cuando digo esto. Porque David siempre dice que un libro no te puede cambiar la vida, ¿no? A la David Gracia, que dice, cuando alguien dice un libro me ha cambiado la vida, me pregunto si hay alguien pilotando esa nave. A ver, a mí no me cambió la vida, porque no es cierto, pero sí que es cierto
que para mí fueron libros instrumentales en mi manera de leer y en mi manera de ver el mundo, sobre todo el mundo que no conocía. ¿Por qué? Por la manera de contar lo que cuentan y por el momento histórico, sobre todo del que hablan. Entonces, yo empecé por David Foster Wallace, que es más moderno, pero en esta conversación, pues Miss y yo hemos hablado de llevarlos más o menos por orden y empezar con Thomas Pynchon, que según la crítica, y ya sé que la crítica es esa masa informe de gente que no sabes, bla, 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 sí, bueno, pero según esa masa informe, y es mucha masa informe, es hoy en día el mejor autor vivo de la historia de la literatura. Entonces, es un hombre después a quien de Rebecca tener en Yarros. cuenta. Por supuesto, después de Rebecca Yarros. Y Sarah J. Maas, que es For the win. For the win. Pero sí que es cierto que este autor en concreto tiene su parte extremadamente bizarra. Me explico. Aunque no lo queráis leer, aunque no os interese absolutamente nada de lo que os vaya a contar, si os interesáis más o menos por la chapa que os vengo a dar, es un hombre que os puede dar horas infinitas de entretenimiento en YouTube. Infinitas. ¿Por qué? Porque no se sabe nada de él. Y cuando digo nada es nada. Nunca ha dado una entrevista, nunca ha explicado su obra, no hay fotos, no se sabe dónde vive, no se sabe Hay 4 fotos. nada de él. Hay 4 fotos. Es el autor invisible. O sea, recuerdo un poquito a yo que sé, a Basquiat o cosas así de que Salinger era también muy asocial, no le gustaba nada salir ni relacionarse, pero vamos, es mi simpatía comparado con lo de Pynchon. O sea, Pynchon directamente no aparece. O sea, sabemos que es un hombre que empezó a estudiar en su época física, que lo dejó, e ingeniería, lo dejó, y después lo volvemos a ver reapareciendo trabajando en Boeing, que una de las fotos que tenemos suya trabajando en es Boeing. de su época laboral. Sí. Que del trabajo en Boeing ya hablaremos, vale. Que tiene tela lo del trabajo en Boeing. Sí. Eso es lore profundo de Thomas Pynchon. Sí, y poco más. O sea, no hay información de él. Y a diferencia de Foster Wallace, por ejemplo, que sí es un tío que ha comentado, es un escritor que sí ha comentado mucho su obra. De hecho, él trabajaba también mucho en medios, cubrió los atentados del 11S para Rolling Stone, por ejemplo. Tenía mucho más contacto con el mundo editorial, pues con Pynchon no tenemos esto. Tenemos mutis por el forro. Entonces, claro, partes de una interpretación totalmente libre de lo que vas leyendo porque no tienes nada a lo que agarrarte. Puede que lo entiendas muy bien o puede que no lo estés entendiendo en absoluto. Pero nunca tendrás una confirmación. Y ya es bastante mayor, que creo que tiene ahora cuánto... Pues nació en el 37, o sea, 80 y largos. 80 sí. ¿Y tú de hecho hay una leyenda por ahí que dice que él es muy activo en redes, pero no. O sea, que él lee y escucha todo lo que se habla sobre él y sobre su obra y a veces deja mensajes con seudónimos. Está ahí para cotillear. O sea, es el típico, es un stalker. Pynchon, te queremos. Si estás por ahí, manifiéstate, por favor. Y suscríbete, por favor. Sniper. Sí, está ahí con su... Sí. O sea, él francotirador. Salió en Los Simpsons 3 veces. Sí. Salió en Los Simpsons 3 veces. Es un escritor muy importante para entender a las generaciones posteriores y a sus contemporáneas o a sus coetáneos. Aunque nos parezca que en el gran público no ha tenido repercusión, para toda la gente que escribe o que se dedica al oficio de escribir, tanto en su tiempo como posterior, ha sido inspiración. O sea, que no es un tío desconocido por la gente del gremio. Ya. No, bueno, y por los lectores tampoco. O sea, quiero decir, sí que obviamente el algoritmo no te va a meter no te lo va a recomendar en búsqueda, no te lo va a meter, pero sí que hay mucha comunidad lectora que lee a Pynchon, tiene sus propias tiene su propio subreddit, cada libro tiene su propio subreddit,
hay una Wikipedia solo de Thomas Pynchon, que se llama la Wiki Pynchon, tiene La Wiki guías Pynchon. Wiki Pynchon se llama, tienes guías de Cambridge para poder leerla, hay la guía Weiserman también para poder leerlo, o sea, quiero decir, hay Patreons que se dedican única y exclusivamente a hacer lecturas de Thomas Pynchon y yo, curiosamente, son los Patreons que más gente he visto, porque a lo mejor estás hablando de Patreon con 5.000 y 6.000 personas. Jesús. O sea, se lee mucho, lo que pasa que, claro, es un autor que si tú te aficionas a leer esto, a ver, esto, el reto de Curry te lo revienta. Te lo revienta, porque tú estás 4 meses, o sea, estás 6 meses para leerte lo que hay que leer antes para pillar algo. Más rompiéndote la cabeza. Porque yo soy de letras y para leer uno me tuvieron que explicar, gracias Diego, la segunda ley de la termodinámica, porque a mí eso no me entraba. O sea, a mí eso no me entraba ni empujando. O sea, es que no entendía nada. Por no hablar que aprendes cosas como la luz. O sea, que yo que no soy de ciencias. Claro, a mí la electrodinámica, el electromagnetismo, las ondas, las parábolas, o sea, cosas así que dices tú, pero qué pelotas. Pero es, claro, es un tema central suyo el hablar, no. o sea, de ciencia, porque no tiene ninguna pinta que sea eso, claro. No. Pero tiene ciencia. No, a ver. Sí, porque antes, mira, una cosa que no hemos explicado es los posmodernistas, ¿de qué escriben? Porque no es un género. Sí. Eso Es un movimiento. Es un movimiento que de hecho no solo inunda literatura, inunda la filosofía, inunda el arte. Esta gente, ¿cuándo escribe? Escribe después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Cuando la guerra está acabando y en los años de la Guerra Fría. Una gente que toda esta idealización que teníamos sobre el progreso como vía que nos iba a llevar a la paz mundial, a la felicidad, ese capitalismo que nos iba a hacer todos ricos y eso se quiebra. O sea, lo que nos lleva al progreso es a 2 grandes guerras mundiales, a 36 millones de muertos, a 2 hongos nucleares en Japón. Entonces, claro, eso permea una generación. Entonces, lo que va a tratar esta gente sobre todo son el fin de las utopías, va a ser literatura contracultural, va a ser literatura antisistema, va a ser literatura anticapitalista también. Va a ser literatura que ya no crea en los metarrelatos, en que un solo relato pueda abarcar todos los puntos de vista o algo que sea integral, sino que van a insistir en que cada persona tiene una experiencia subjetiva y sensorial de su vida y que no puedes conocerlo todo. Eso se va a reflejar en sus novelas, que van a ser experimentales, desestructuradas en muchos casos, llenas de bizarras, llenas de anacronías. Es decir, el uso del tiempo va a estar también, igual que la trama, muy desestructurado. Vamos a esos, digamos, esos narradores más omniscientes que eran como más clásicos, eso desaparece. Vas a tener puntos de vista muy fragmentarios. Esas linealidades de un prólogo, un nudo, un desenlace, eso también desaparece. Vas a ir dando saltos, vas a tener muchísimos personajes. Imaginaros, por ejemplo, un Cosmere o una obra coral de fantasía que tenga muchos personajes secundarios, terciarios. Quítale el hilo conductor de la trama. Quítale un narrador que te vaya explicando dónde están y que te contextualice todo. Es así, un poco locura, ¿sabes? Es como si le quitas esos apoyos, esas guías que ayudan al lector a estructurarse, que los tiene, pero los tienes que buscar en otros rincones. Entonces, hay de todo, porque no todos los posmodernistas escriben igual. Evidentemente, y los habrá mejores, los habrá peores, porque también para poder hacer esto, digamos, que el sinsentido realmente tenga un sentido, hay que ser... No todas las obras tienen los mismos niveles de desestructura. Tú, por ejemplo, te coges la trilogía de Nueva York de Paul Auster, que también es un autor de este estrato. Y es una novela maravillosa, bueno, son 3 novelitas, de hecho, juntas maravillosas, de temática policial, es novela negra, en la que sí vas a ver muchas de estas cosas que se empiezan a tratar, pero bueno, todavía le encuentras más fácil el sentido. O sea que también ellos dentro de sus obras, algunas
son mucho más lineales, en otras digamos que se ahonda más en esta cuestión de la desestructura, pero bueno, anda por ahí la cosa de que están experimentando. Vale. Y luego tienen los grandes temas de fondo, que es los que todos tratan, que básicamente es el fin de la modernidad tal y como la entendemos. Vale. El capitalismo. Digamos que El es... capitalismo. porque también tenía necesidad de aterrizar un poco el tema, de poder englobarlo, de lo que vamos a hablar. No es... no vamos a coger autores aleatorios, No. sino que decir... porque es engañoso el título, Autores Imposibles, etcétera, sino que sí que tienen o sea, en común, pues que no, como has dicho, no es un género, sino que es un movimiento. Y está muy guay. En este caso, sí, Tere, ¿qué ibas a decir? Perdona. No, que digo, lo de Autores Imposibles surge porque hay mucha gente que llega tanto a David Foster Wallace como a Thomas Pynchon a través de los famosísimos TBRs de 10 libros que son imposibles de leer. Ya. Si tú coges una lista con los 10 libros más complicados, que siempre son los mismos, ¿no? O sea, 10 libros más complicados, 10 libros que la gente no llega al final, 8.000 literarios, o sea, le ponen un montón de nombres para referirse siempre a lo mismo. Si coges una de esas listas, me apuesto algo a que en ella está el Ulises de James Joyce, que es con él empezó todo. O sea, con él empezó todo. El Ulises de James Joyce, el arcoíris de gravedad de Thomas Pynchon y la broma infinita de David Foster Wallace. Seguramente añadidos a otros, como Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino. Bueno, hay más, no solo estos. Pero estos siempre están en esa lista. Y yo creo que sí, pero no. Es decir, ¿es un libro imposible? No. Obviamente. Es un libro que o un autor que solo le gusta a la gente súper intelectual y súper leo Los Hermanos Karamazov antes de dormirme porque pensar en la filosofía de la vida me relaja. No, eso no es cierto. No es cierto para nada. Y yo lo tengo hablado con Miss. Miss no está muy de acuerdo conmigo. Pero bueno, ante todo un disclaimer. A ver, yo no soy entendida de nada, simplemente estoy aquí a hablar. O sea que si cometo algún error... Pero yo baso mi contenido en eso. Me traigo a gente que sabe para que vea... o sea... Pero como la cosa va complicada, porque la cosa va un poco complicada, por favor, si cometo algún error, ser piadosos. O sea, tener benevolencia con una que hace lo que puede y la cabeza me da para lo que me da. Entonces, no sé qué va a decir. Yo creo, y de verdad lo creo, que los que leemos fantasía y ciencia ficción, para estas cosas estamos hechas de acero. Porque tú estás acostumbrado, a leerte libros de 1500 páginas, que parece sencillo, pero no todo el mundo está acostumbrado a comprometerse con un libro tan sumamente largo. Y otra cosa que tenemos mucho en común, que parece una tontería, pero no lo es que estamos también muy acostumbrados a que pase el primer tercio del libro y que no te enteres de una mierda. Es nada. O sea, ¿quién es esta gente? ¿Qué hace aquí? ¿Y de qué va esto? Y tú tienes la confianza de que el rollo va a seguir, ¿no? Entonces, con este tipo de literatura pasa un poco igual. Lo que pasa que a distinto nivel. Tú te metes en una historia dice Genovis y dices, ¿qué es esto? Dice Genovis que escuchamos pero no juzgamos, Tere. No, pero bueno, es que yo creo que tienen una fama inmerecida. Ya. Obviamente, son lo que son complicados, porque son complicados. Pero yo creo que también la gente se complica mucho al meterse en esto sin saber lo que vas a leer y sin haberte informado antes. Vale. Porque no te puedes meter en nada de esto sin saber de qué va el rollo. Entiendo. O sea, no. Tienes que y está saber bien. de la vida de ellos. Sí, de saber de la vida de ellos, saber sus datos, saber cuándo lo escribieron, saber los temas generales que trata el libro y sobre todo leer cosas antes, que os traemos recomendaciones de libros que todos conocéis, porque absolutamente todos conocéis, y que son posmodernistas y que ayudan a entender la obra de Pynchon y de David Foster Wallace. Y son libros súper conocidos, ¿eh? Vale. Si quieres eso... Empieza a sacar la merca, Tere. La tiene toda ahí. Espera, no sé si decirte que eso lo dejemos mejor para el final.
primero pues planteamos la obra y luego para el final ya hacemos Ujú. las recomendaciones, si os parece. Vale. ¿Vale? Sí. Lo primero que no se me ha quedado, ¿en qué es lo que no estás de acuerdo con Miss? ¿O que Miss y tú no opináis lo mismo? No, a ver, yo sí estoy Emis dice yo sí, que esto que es un toro complicado. Y tienes yo razón, sí tienes estoy, sí razón. estoy de acuerdo en que los lectores que vienen acostumbrados a sagas largas, ciencia ficción un poco, porque claro, fantasía, ciencia ficción, pero ¿qué fantasía y qué ciencia ficción? O sea, Sí, bueno, si sí. realmente al final estás leyendo literatura de playa, la vamos a llamar así, entretenida, pero que no te hace, que no tenga un world building muy complejo o que no sean sagas larguísimas, pues a lo mejor enfrentarte a un libro de 1100 páginas con 400 personajes, hostia, Mm. ¿sabes? Así de primeras es Que no como, es una metáfora, ¿eh? que no, Es que No tienen está, que, no está exagerando. 450 personajes. O claro, sea, no es 400 y tiene 10. No, no, no. claro, El arcoíris de gravedad tiene 450 personajes. Mis 10 es al que los contó. O sea, gente que se aburre mis mucho, 10 pero bueno. Mis 10 es a quien los contó. Pero la cuestión es esa, que si ya te has enfrentado a sagas de... O sea, si te has leído el Cosmere, te has leído Mala, te has leído La Rueda, bueno, leyendo Con la algunas subasta del cositas... Loto 49 puedes. 39 puedes, Sí, o sí, sea, sí, leyendo sí, algunas sí, sí, sí. cositas antes, puedes. Sí. Sí que es cierto que son libros que se benefician de tener algunas cositas leídas Se te ha trabado un poco, Miss. Sí, bueno, se ha algunas congelado. cositas más clásicas. Vale, pues Ah. yo qué sé, por ejemplo, Shakespeare. Espera, te hemos perdido un poco. Tere. Debe ser O sea, Miss. mi audio. Espera, ahora. Sí, ¿Bien? sí, no, ha ¿Ahora? sido ¿Mejor? Estoy un poco lejos el, del router. ha sido un poco se te ha lagado. Vale, repite Sí, lo tengo último que has la dicho. puerta cerrada para que el gato no haga el mal. Entonces, que si estás acostumbrado a sagas largas, no te va a intimidar la longitud, Vale. ni la cantidad de personajes. Lo que te pueden intimidar son otras cosas. Yo por ahí no lo veo tal. Pero sí que es cierto que son libros que se benefician de haber leído algunas cosillas antes. Pues a lo mejor empezar con, dentro de este mundo de los posmodernistas, pues en vez de coger y empezar por La broma infinita o por El arcoíris de gravedad, pues empezar por alguna de las otras obras del autor que son un poquito más accesibles. Y ahí ya vas viendo un poco cómo maneja el lenguaje. Tiene libros, pues por ejemplo, La subasta del lote 49 es Sí, que muchísimo la más tengo aquí. cortito. Bueno, yo la tengo ahí en la estantería también. Ya. Es un librín muy corto, o sea, no Ya veis, es pues pequeño. así te vas haciendo un poco al rollito que tiene el autor y no te tiras a la Que piscina porque el agua Y está también, a y que temperatura también te gallega. sirve un poco mejor para saber si va a ser lo tuyo o no. No sé si. Porque a lo mejor es ¿Para directamente. quién? Claro, porque Claro. estos libros tú dices, ¿para quién? O sea, la pregunta es, ¿a mí esto me va a molar? Y yo te digo, si a ti te gusta, por ejemplo, Paul Anderson, si te gustó Magnolia, por ejemplo, si te gustó Quentin Tarantino, Si te por gusta ejemplo, Lynch. si te gusta David Lynch, Es que estoy pensando en Lynch por todo el ejemplo, rato, también os digo. Sí. si te gusta 2001, el cine de Kubrick, si te gusta Nirvana, si te gusta Snatch, Cerdos y Diamantes, Oh. las películas en general Es que no, de a ver, Guy no has Ritchie, dicho ni una sola cosa que no me guste, ¿sabes? De si te momento. gusta Trainspotting, por ejemplo, Sí. o todo ese tipo de película que a lo mejor en lo audiovisual se entiende mejor, todo ese tipo de película que son personajes que se juntan una trama con otra trama, con otra trama, con otra trama, con otra trama. Gente, todos esos libros vienen de aquí. O sea, Todas Quentin esas Tarantino es pelis. muy bueno, pero ya ha dicho más de una vez pues que los libros de Lilo, Thomas Pynchon y sobre todo David Foster Wallace, que sí que es cierto que tuvo un derrame en la cultura popular increíble, increíble por la época que fue del 99, estuvimos mirando la fecha de 96 publicación la del libro. broma. 96, 96 la broma. 99 a lo mejor en castellano. Pero bueno, quiero decir, por ejemplo, el disco de Nirvana, el Smell Like Spirit. O sea, ese disco, las letras
En concreto una, la de Smell Like This Spirit, creo que se titulaba así. Smell La, Like a Teen Spirit, Teen sí. Spirit. no la quería meter en el álbum porque la letra no se entendía. Ya. Porque no se entiende. Porque es que hace referencia a la broma infinita. Es tal cual Bueno, la la broma escena. infinita. La Sí, o escena del sea, váter de transporting la escena del váter de también. transpotting, esa escena Famosísima. mega mítica del gran Lebowski, que no sabe si está soñando o con ácido, que va volando y se convierte él a sí mismo en un bolo que tira a los otros bolos y no sé qué. Bolos. Gente, esto es Thomas Pynchon. Tú imagínate un libro que sea así. Bueno, pues esto es Thomas Pynchon. Y bueno, Thomas Pynchon y después David Y Foster Foster Wallace, aunque de Wallace. otra manera. Porque lo que tienen los libros de Pynchon, que es a mí lo que me enganchó desde un primer momento y lo que te deja patitiesa, es que Pynchon habla de unos libros que están escritos, el grosso de su obra más complicada, que están escritos en los años 60, porque el arcoíris de gravedad creo que es del año 60 y... lo tengo aquí, 73, la publicación en español, 73, pero, por ejemplo, en la subasta del lote 49, que es del 66, gente, está hablando de Internet, está hablando de una red que cubre el mundo. O sea, la subasta del lote 49 es un libro que habla de muchas cosas, pero lo que está en el fondo de todo es Internet. Qué guay. ¿Cómo lo sabía? O sea, ¿cómo lo sabía? Pues él lo sabía. Tú estás leyendo y te das cuenta de que está hablando de Internet, de una red interconectada y que nos conecta a todos, pero a la vez nos manipula. Ya. Que es lo que a él le da tantísimo miedo, ¿no? Y lo que ve tan peligroso. Y en el arcoíris de gravedad, de lo que está hablando. Bueno, ante todo, no hay spoilers, porque estuvimos hablando Miss y yo, ¿cómo hablar de esto sin spoilers? Y yo le dije a Miss, ¿y qué spoilers? Bueno, O sí, sea, también es verdad. ¿spoiler de O sea, qué? O sea, hay algún ¿spoiler pequeño de spoiler qué? que no vamos a dar, especialmente en la Sí, broma, porque es importante para ¿spoiler la de trama. qué? No. Claro que yo le dije, pero si a mí me piden un resumen de este libro y no sé qué decir. La subasta del lote 49, una viuda recibe un testamento, la leche de raro. O sea, esto es la subasta del lote 49. Eso y En busca de una estafeta de correos. Sí, pero que no es correo, porque es una red. Pero que Entonces no es correo. Y la Ya protagonista vi se llama como Edipa más. Edipo Y más. su marido se llama Y su mucho marido. más. O sea, porque los Mucho nombres son la más. leche. Mucho más. Antes de continuar, y en este caso, para centrar la conversación en Pynchon, ¿vale? Quería preguntaros brevemente de todo este grupo de autores postmodernistas y este movimiento, ¿por qué vamos a centrar la charla, aunque mencionaremos a más, en estos dos autores? ¿Por qué ellos dos? Dale, Yo Miss. creo que son los que más trascendencia. Sí, creo que son los que más trascendencia han tenido tanto en la comunidad de lectores como en la cultura popular, como dentro de su gremio, digamos que también a otros escenarios como puede ser el audiovisual, han tenido trascendencia en el cine, han tenido trascendencia en el mundo de la música, es decir, han dejado pozo, han renovado en cierta manera la literatura, son continuistas en ciertas cosas, en temas y tal, pero de cierta manera han renovar para contar las cosas. Y yo creo que de todos quizás, o que también es una cuestión de querencia personal, a Tere y a mí son los que más nos gusta y hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, entonces eso también es importante. Pynchon ha tenido muchísima trascendencia sobre, ya te digo, sobre lectores y autores posteriores, su obra se sigue discutiendo muchísimo. Pasa un poco como pasó con el Ulises de Joyce en su momento, es decir,
te puede parecer un peñazo no de libro, pero es un libro que ha tenido trascendencia para las generaciones posteriores. Entonces, Es que yo creo, en mi humilde opinión, de lo que yo he leído, de lo que yo conozco, yo creo que el arco iris de gravedad marca un antes y un después. Igual que el Ulises de Joyce marca un antes y un después. Te puede gustar, te puede no gustar. El arco iris de eso gravedad ya es de Pynchon. Sí, es de Thomas Pynchon. Yo creo eso marca un antes y un después. En eso, en la manera de instrumentalizar el lenguaje. Que aunque no seas un experto en literatura, porque no hace falta ser un experto, yo no lo soy. O sea, quiero decir, yo tampoco. Yo tengo nivel usuario, lo que me Joder, dice Tere, si tú Google. tienes nivel O usuario. sea, Si vosotras tenéis nivel sí, usuario, sí. ¿yo qué soy? Por favor. No, seguramente pues hay alguien que haya estudiado literatura que dice esta tipa. Claro, yo soy nivel usuario. Las cosas como Olvídate, son. ante Pynchon todos somos niveles Sí, usuarios. sí. O sea, no hay, ahí no hay. Pero sí que es cierto que yo creo que marca un antes y un después. Y sobre todo por los temas que trata. Y por cómo lo trata. Y la relevancia posterior y el derrame posterior que tienen. Es que, a ver, es que vivimos en el mundo que ellos relataron. En el mundo literario y físico. O sea, lo que ellos empezaron, todos fueron después. Hasta autores que no tienen mucho que ver con ellos. Ya. Porque también es un debate que tenemos, que lo hemos hablado Miss y yo 1.000.000 de veces, porque le damos a la lengua cosa fina. Que tú puedes ser muy, muy, muy seguidor de un autor que escriba de lo que sea. Ejemplo, nosotros tres nos gusta el Cosmere, nos gusta Brandon Sanderson. Yo no tengo dudas, ninguna, o sea, ninguna, de que Brandon Sanderson ha leído a Thomas Pynchon. Ninguna. Y que ha leído La broma infinita también. Es que no tengo dudas. Igual que no tengo dudas de que se ha leído los clásicos griegos todos. Todos. Es que no tengo ninguna duda. Sí, tiene todo el sentido. No tengo ninguna duda. Entonces, los tropos y la manera que tienen autores posteriores de utilizar lo que ellos comenzaron, creo que le da la importancia al libro y pone al libro y al autor en el puesto que se merece y que va a pasar a la posteridad. Es decir, es un libro que tiene más de 50 años, más de 60 años. Se sigue estudiando en las universidades. Es un clásico. Es el eterno dilema. ¿Lo puedes querer leer? ¿No lo puedes querer leer? Tu vida no va a cambiar. O sea, no tiene tanta importancia. Al final esto es un hobby. No es una cosa tan importante. Pero lo que no se puede negar es la importancia que tiene. Que ha tenido. En lo que ha creado y en todo lo que se le ha copiado después. Porque es que hay millones de libros que cuando los lees te das cuenta de que coño, que los ha leído. Que dicho sea de paso, tengo 3 autores españoles nacionales, 3 aquí. Uno de ellos va al Celsius, que se han declarado profundamente admiradores de la obra de Pynchon y de Foster Wallace y demás. Pero de esos dos, porque son de los que vamos a hablar. Es decir, que está mucho más en la cotidianidad de lo que nosotros nos imaginamos. Está por más sitios. Lo que pasa es que, claro, si no los conoces, es muy difícil ver las referencias. Eso es. Pero están las referencias. Entonces, si queréis, vamos centrando en Pynchon. Lo que hemos hablado hasta ahora, pues que es un autor que es muy enigmático, muy misterioso. No hay apenas imágenes suyas, solo 3 imágenes, me habéis dicho. Entiendo que no concede entrevistas, nunca. No da explicaciones sobre sus obras, sino que él le gusta ver cómo la gente intenta explicar sus obras. Sí. Le gusta vernos sufrir. Me gusta. Y ha tenido relevancia e incluso, o sea, no relevancia, referencias incluso en Los Simpson, que eso es, lo hemos comentado antes. Vale. Habiendo sabido todo esto, ¿qué diría, o sea, qué destacáis de Thomas Pynchon? Quiero decir, ¿qué le representa realmente? O sea, primero para ir... La paranoia. Para ir de lo grande a lo pequeño. La paranoia. La paranoia y el delirio. La paranoia y el delirio. La paranoia. Que es, cuando lo estás leyendo siempre te hace la misma pregunta, ¿no? A ver. ¿Está loco? ¿Es paranoia? ¿O es antiparanoia? Es que, o sea, no sabes.
¿Es un paranoico o tienes razón? Porque claro, si tienes razón, ya no eres paranoico, ¿no? Hay una anécdota, hay un escritor español que se llama, nunca me acuerdo, y son los nervios, Andrés Ibáñez, perdón, que se considera en España el mayor entendido en Pynchon. Y ha escrito una biografía muy pequeñita, si os da curiosidad, y tiene un montón de entrevistas en YouTube hablando de Thomas Pynchon y de sus libros y tal. Los libros. Sí, o sea, desgrana los libros. Es un hombre que tiene una conversación además súper amena, te ríes un montón con él. Y hay una anécdota que dicen que es cierta, claro, no se sabe, pero dicen que es cierta. Y es que Thomas Pynchon vivió durante bastantes años en Los Ángeles. Se cree que ahora está viviendo en Nueva York, pero no se sabe. Y que en un determinado momento delante llevaba un coche de la policía y delante de ese coche de la policía había otro coche. Bien, vale. Entonces el coche de la policía, el de delante, no sé qué estaba haciendo y sacó el típico megáfono que vemos todos en las películas estadounidenses y le dijo al coche de delante: John, mueve el coche y apárcalo a la derecha. Y Pynchon se dio cuenta de que los policías sabían el nombre del conductor, porque obviamente a través de internet tenían acceso a la base de datos de tráfico, ficha, y entonces sabía perfectamente su ficha, no sé qué, no sé cuánto. A Pynchon eso le parece un horror. Un horror. Él no concede entrevistas y no se le conoce porque él no quiere estar dentro del sistema. Porque considera es que tiene fobia social aparte. Sí, bueno, aparte. Y es raro. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Pero él considera... Escuchamos, pero no jugamos. Pynchon. Sí, bueno, yo lo adoro, pero es raro. Es muy raro. Es muy raro. Pero él está muy paranoico con eso. Es decir, en el Arcoíris de Gravedad, por ejemplo, uno de los temas que se repite a través de un montón de personajes son los experimentos pavlovianos. Es decir, la respuesta... Ya, bueno, no vamos a indagar mucho los experimentos pavlovianos porque eso sí que es bizarro de pelotas. Pero hay que dar, ya si tal, ya aprovecha y da la sinopsis del libro y lo explica. Vale. El Arcoíris de Gravedad. El Arcoíris de Gravedad. Vamos con el Arcoíris de Gravedad. Vamos a ver, es esto. Está muy marcado. Es esto. Yo no tengo... Si tú me dices, Tere, ¿de qué va el Arcoíris de Gravedad? Y yo te digo... Pues mira, esto básicamente va de un soldado americano que se llama Tyrone Slothrop, que tiene erecciones cuando caen los misiles alemanes V2 sobre Londres. Porque tiene un pene psíquico que está conectado a un cohete. Bueno, y tú me dices, está conectado y yo te digo, al plástico aislante del cohete. Exactamente, su pene está conectado al plástico aislante. Está conectado de manera psíquica. Tiene un condicionamiento pavloviano. Vale. Experimentaron con él cuando era niño. JT, cuéntame más. El cohete rompiendo... cuéntame más. El cohete rompiendo el... Sí. Vale. Sí, es uno de los muchos personajes que pueblan el libro, porque a cada cual es más bizarro, ¿no? Pero digamos que uno de los más prolijos, de los que más hojas ocupa, pues... Lady en el chat, pero ¿esto qué es? Sí. Es que los libros son muy bizarros. Tenemos... Ya os digo, no hay spoilers, tranquilo. Nada de lo que voy a decir os va a molestar la experiencia lectora. Tenemos un pulpo que tiene Grigori. Sueños. Todo esto en el Arcoíris. Todo esto en el Arcoíris. Todas estas bizarradas son del Arcoíris. Y hay más. Tenemos a un pulpo que se llama Grigori. Que está obsesionado sexualmente con una espía, con una triespía alemana que pasa por delante de la no podía ser espía secas. No, hay triespías. Y sí, es un pulpo con entrenamiento militar, ¿eh? No os vayáis a pensar que ya, es un claro, si no sería inverosímil. Si no sería demasiado inverosímil, claro. Tenemos a Byron, la bombilla revolucionaria. Pero me está pareciendo maravilloso esto. Maravilloso. Que de hecho, el relato de Byron, si no te apetece leer nada de esto, cosa que yo entiendo, lo podéis buscar por el relato de Byron se puede leer independientemente. Y tiene todo el sentido, porque es la historia de Byron. Byron es una bombilla comunista revolucionaria que quiere que las bombillas del mundo se unan y emitan destellos y fastidien holográficamente, o como se diga, a los humanos, o bien
que se apaguen todas Que se y nos apaguen dejen todas. en la más absoluta oscuridad. Es decir, nos quiere joder. Porque él está conectado y él no Bueno. quiere estar conectado. A la red. Y luego es que a Otra Byron, vez, a a la Byron lo red. quieren asesinar. Porque Sí, sí, una sí, sí. bombilla eterna no le gusta el capitalismo. Claro, evidentemente. Que habla de bueno, nunca me sale la palabra, pero lo voy a intentar. De la obsolescencia programada. Por Dios, que no me sale. Que también la trata Pynchon en otro de sus libros, en Inherent Vice, precisamente, en Vicio Un Propio. vicio propio. Tenemos. Pero que estamos hablando de que está hablando, o sea, está haciendo el alegato de la obsolescencia programada, este libro En el año 70, ¿eh? 73. O sea, mira si era visionario Es que ahí no. el hombre. O sea, Que no había. sí, porque eso sí que es algo que es más de nuestra época. Que Sí. entonces cualquier cosa pues se arreglaba. Si se estropeaba, se arreglaba y te duraba 20 años. Por ejemplo, tenemos. Blicero. Al doctor Blicero. Al doctor Madre Blicero. mía. Sí. Que es así. Es su mayor. A ver, es un retorcidín. ¿Habéis dicho un lapicero? Blicero. 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 Sí, es básicamente un cabronazo. Vale. Es muy mala persona, ¿vale? ¿Pero qué Entonces, es un blicero? No... Es un nombre. Ah, Bueno, es su nombre. no. Vale. El capitán Blicero. Se llama Weisman, pero. Y que me haya extrañado más lo de Blicero que lapicero. Que la bombilla comunista. No. Que yo había pensado que era lapicero y lo estaba viendo más normal. Blicero. Bueno, los nombres de los personajes de Pynchon todos tienen doble sentido. Vale. Entonces, yo no sé si sabéis, porque obviamente yo no lo sabía, lo que yo he aprendido con este libro no tiene fin, que los bolígrafos de inyección de tinta, o sea, los famosos Pilot, que yo nunca supe por qué se llamaban Pilot hasta que leí El arco iris de gravedad, son parte del estudio de la NASA para llevar el hombre a la luna, para que escribieran. Claro. Bueno, Pilot de piloto. Claro. O sea, el bolígrafo de inyección de tinta es de la NASA. Bueno, es que de hecho en el arco iris de gravedad tienes a un personaje muy importante hablando de llevar el hombre a la luna, que es Von Braun, Werner von Braun, que de hecho fue uno de las cabezas pensantes que diseñó los misiles V2, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, era nazi, o sea, no era una hermanita de la caridad. No era Asperger. Como... No tenía disforia de Vale. Y los americanos lo nacionalizaron y se lo llevaron al proyecto Apolo. Él diseñó el cohete que mandó a Buzz y Aldrin a la luna. O sea, un nazi. Este tipo de cosas, sí. O sea, yo no, o sea, seguramente en algún momento de mi vida recibí esa información, pero nunca la había procesado como tal. O sea, porque el hecho de que, lo que decíamos antes, de que Thomas Pynchon estuviera trabajando en Boeing en los años 60 y que justamente después escribiera El arco iris de gravedad, a ver, no puede ser casualidad. No, va a ser que no. Entonces, tú indagas un poco acerca de lo que es el arco iris de gravedad, bueno, y la historia de los cohetes. No nos vamos a meter más en la trama del libro, por si alguien se anima a leerlo, que yo os lo animo, y os voy a decir cómo leerlo, porque tiene truco. Cuando él estaba trabajando en Boeing en los años 60, él estaba trabajando con tecnología nazi. O sea, con tecnología que los americanos y los rusos se habían repartido por la operación Paperclip. Sí. O sea, estaba en un mundo que unos años antes condenaba al nazismo y pasó lo que pasó en Europa, y no voy a indagar en el tema, pero después toda esa gente que mataba sin piedad se la llevaron los Estados Unidos para desarrollar su economía, e impulsar su economía. Y eso Pynchon, una persona tan inteligente como él, lo vivió en primera persona. Y a raíz de esa experiencia se cree que salió por un lado el arco iris de gravedad y por el otro lado Contraluz, que es como las dos visiones de la guerra, dejémoslo ahí. Las dos visiones de la guerra. Contraluz es este libro que es más fácil, bastante más fácil de asimilar que el arco iris de gravedad. Perdón. Y si tengo que dar un resumen,
de la trama de este libro, básicamente es unos seres viajan en globo aerostático por la Tierra y a través de la Tierra, porque la Tierra se puede atravesar, y ven cosas. Y hay un perro que habla. Vale. Bueno, lo del perro que habla es un leitmotiv dentro de las obras de Es un Pinchones, poco. Es un Hay un poco. perro que habla. Es un poco la peli de App. O sea, al final también es Sí, una casa aerostática con un perro que habla. sí. Hay un perro que habla. Entonces aquí tienes unos hombrecillos en globo aerostático en la Exposición Universal de Chicago. Y dirás tú, ¿y por qué la Exposición Universal de Chicago? Que fue lo que dije yo cuando empecé el libro. Porque la Exposición Universal de Chicago, el tema era la electricidad y la luz. Entonces aquí tenemos a Tesla dándolo todo. Y un montón de espionaje corporativo por hacerse con los experimentos. Hay un rayo que hace unas cosas rarísimas en la Tierra y hasta ahí puedes leer. Vale. Si eres físico o si te mola el electromagnetismo, este libro lo disfrutas 1000. Y los Champs of Change, que son los chicos del azar, son una maravilla. Y el perro es muy bueno. Y es más fácil. Pero sí que es cierto que este libro, por lo menos desde mi punto de vista, tiene un carácter más optimista. Es más positivo. Y el arcoíris de gravedad no. Ya. No, el arcoíris de gravedad es un gran canto al pesimismo. Al pesimismo. Mira dónde nos ha llevado la tecnología, precisamente. Qué Luego guay. tiene otras obras, por si quieres, o sea, por si alguien está interesado en empezar con él. Tiene un librito de relatos. Eso te iba a preguntar. Primero, te quería preguntar Entropía. que cuáles son sus más destacadas o más importantes. Si, no sé si. Entiendo que el arcoíris y Contraluz son. Bueno, al final. Qué tonto soy. Es que son las que me has dicho tampoco. Pero eso. Primero, ¿cuáles son sus más destacadas? Y luego, ¿cómo acceder a Pynchon también? Sin problemas. ¿Sabes? Venimos preparados para jugar. Vale. Vamos a ver. Miss, mete caña cuando quieras, ¿eh? O sea, tú interrúmpeme. Yo creo que para empezar, primera toma de contacto, recomendamos siempre el relatos. Especialmente hay un relato que es el de Entropía, que te pone ahí un poco ya en la órbita pinchoniana. Es muy cortito y para que veas el escaparate de lo que hay, es perfecto. Vale. Lo hay en internet. Lo vas a leer, vas a decir. ¿Cómo se llama el compendio de relatos? Un lento aprendizaje. Vale. Bien. Vas a decir, ¿eh? Entonces te vas a leer una explicación del libro y vas a decir, y vas a volver a leer el relato y vas a decir, pues mira tú. Un lento aprendizaje. Relatos los hay. Tenéis vídeos explicando entropía. Muy fácil. ¿Qué me dices? Pasa un poco con. Perdona que te corte. Con. Que hemos hablado antes de Lynch, que muchas veces ves una película suya y acabas y dices, me ha molado, pero no sé por qué me ha molado. Sí. Y vas. Sí. Mulholland Drive. ¿De qué iba esto? Y dices, coño. Y la vuelves a ver y es otra película. Sí. O sea, entiendo. Sí. Pues tiene ese rollo. El libro que yo personalmente recomiendo para empezar con Tomás Pynchon, que es La subasta del lote 49. ¿Por qué lo recomiendo para empezar? Porque es cortito, es decir, que si no te gusta tampoco pierdes mucho tiempo de tu vida, porque estos chicos os lo leéis en 2 tardes, porque es cortito, y porque es muy simpático. O sea, es que es muy bizarro. La escena del Gran Lebowski de los bolos. Perdón. La escena del Gran Lebowski de los bolos. Gente, sale de aquí. Edipa se mete un viaje que no sabemos si es un viaje o un sueño, que es los bolos del Gran Lebowski. Ya. Y aquí, con este libro, te ríes un montón. Y es una búsqueda. Es una búsqueda de una maleta que el amante de Edipa le deja a Edipa cuando éste muere. Y es todo lo que se monta después.
Es un libro muy simpático. Es un libro que tiene entradas de explicación en la Wikipinchon y es un libro que tiene bastante contenido en internet. Si queréis ver explicaciones en YouTube, en inglés muchísimas. Hay hasta masterclass de universidades americanas e inglesas explicando este libro parte por parte. O sea, es un libro muy conocido, tiene mucha info. Aquí se habla del asesinato de Malcolm X, de los movimientos por la igualdad sexual en San Francisco, de todo, de todo. Tiene un montón de referencias históricas, está muy bien. Después otro que yo recomiendo mucho, porque es un libro bastante fácil dentro de lo que es Thomas Pynchon y es muy, muy, muy simpático para mí, V. Vicio propio. Me encanta este libro. V. Este también está muy guay. Se llama V. V. V es la búsqueda de una mujer que se llama V. Y la busca un grupo, un grupete muy simpático, que se dedican al principio del libro a limpiar de cocodrilos las alcantarillas de Nueva York. Bueno. Y de ahí pasamos a buscarla por toda Europa. Y después ya vienen sus libros más complicados, que son los que ya hemos mencionado, ¿no? De El arcoíris de gravedad, y Contraluz. Y luego hay otras dos obras que son curiosetas también, que son Vineland, que básicamente va de que los hippies se dan cuenta de que el mundo hippie no es tan hippie como ellos pensaban que era, más o menos. Mason y Dixon, que a mí es un libro que me gusta muchísimo, que es de la creación. Dos topógrafos. De verdad es tan bonito que vayáis sacando los libros según. De la creación de la línea Mason-Dixon, que existe de verdad, que es la línea que separa el condado, ¿cómo era? ¿El estado de Carolina? No, es Maryland con no sé qué. Dividen un estado. Al parecer los estados tenían un conflicto territorial y contrataron, que eso es verdad, contrataron a dos topógrafos británicos que fueron allí y levantaron la línea Mason-Dixon. Y hay un perro que habla. Vale. Es muy pinchón. Lo del perro que habla. El perro habla y de hecho sale en la portada, que no sé si lo veis aquí, que tiene ahí una sonrisa como de. Mira, hay un perro que comenta John Dallar, Bruno, que Maryland y Pensilvania, dice. Eso. Que la línea existe. Y ahora que dices el perro que habla, Genovis dijo que justo cuando mencionamos antes un perro que habla, se puso alerta y le saltaron los anuncios. Y acto seguido, John Dallar le ha regalado una sub a Genovis para que no le vuelvan a saltar anuncios. Así que ahora vamos a hablar de un perro que habla, Genovis, y y no te lo vas a perder esta vez. Y después Vicio propio, chicos. Vicio propio. Sí, este libro, sí. Es también bastante amable para la gente que empieza con Pynchon porque es una especie de... Es una novela negra, ¿vale? Una novela negra con un detective genial. Tiene adaptación al cine, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de hecho. Propio lo podéis ver. Tiene adaptación al cine. De hecho, el detective es el del Joker. O sea, es de Joaquin Phoenix, Josh Brolin, el detective y Owen Gilson trabaja también, si lo podéis ver. Benicio del Toro y Benicio del Toro, sí. Qué guay. Pues está muy guay porque estamos ante una novela negra, pero es mucho más amable, a lo mejor que otras obras pinchonianas, porque la estructura es más clásica, pero tiene todo su toquecito bizarro aquí. Entonces aquí vas a tener una historia ambientada en la época de Charles Manson, con toda esa parafernalia de surfistas metidos en el rollo de las olas gigantes, es combatientes de Vietnam, vas a tener también policías del FBI, agentes del FBI convertidos a hippies. O sea, tiene vicio propio, todas esas... se llama. Sí, vicio propio. Sí, yo creo que es la versión pinchoniana de For Farlane. O sea, es una cosa así muy... Pero es divertido. Sí, de For Farlane, tienes razón. Sí, es una versión de For Farlane, estilo... A lo me hubiera caído. Pregunta, ¿John Dallar, viajes lisérgicos? Sí. Donde hay hippies, tío. Donde hay hippies. Hay viajes lisérgicos. Sí, hay viajes, hay cosas. Bueno, luego está la última, que es Al Límite, que esto básicamente es el nacimiento de Internet. Vale. Cuenta la historia
A ver, cuenta la historia, muy entre comillas, entre otras muchas cosas. Cuenta la historia del nacimiento de Internet, de cómo Internet es también obra de los militares, que la desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y después cuando decidieron que, bueno, que valía la pena, pues nos la regalaron en plan, a disfrutar. Habla de la Deep Web, es su libro quizás más sencillo y a la vez el más actual. Y una cosa que le rompe la cabeza a todo el mundo es como un hombre de 81 años tenía cuando escribió El Límite, pudo escribir esto. ¿En qué año? Porque hay que tener unos... Al Límite es nueva, es del 2013. Sí, sí. O sea, no llegaba a los 80 porque, bueno, no sé cuántos años tenía, pero bueno, quiero decir, era un hombre Sí. muy mayor. Mayor. Y hay que tener conocimientos de programación profundos para hablar de lo que él habla. Es decir, los temas no se pasan por encima. Él da datos, fuentes, cuenta... O sea, no es nacimiento de Internet sin más. No. Y para poder entenderlo, necesitas también... No. Hombre, a veces miras cosas. Ayuda, evidentemente. A veces miras cosas. Pero no Pero estás bueno, fuera de la en novela, estos- sino... No. En Thomas Pynchon, en David Foster Wallace menos. Thomas Pynchon sí que tiene un componente científico, ¿eh? Ujú. Si eres un friki de la ciencia, estos libros te gustan. O sea, tiene un componente de física, cada libro en su tono, ¿no? Pues un componente de física, de astrofísica, electromagnetismo, la luz, el sonido, la composición de la Tierra. Vale, sí. Tiene. Que no lo sabes, en mi caso, no lo sé. Que no lo sabes, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, sí que a lo mejor hay términos que tienes que buscar en Wikipedia porque no sabes de lo que te está hablando. O preguntarle a John Dallard. O preguntas. Sí, también. También. Es la opción B. Sí. Sí. Es tu copilot. También. Entonces, a ver, para resumirlo un poco, para entrar en el pinchón verso, aparte de que tienes una biografía, una especie de biografía cortita para eso, o bien por el libro de relatos, ¿no? Sí. Que es lo más O bien por la asequible, subasta del lote 49. o la subasta del lote 49. Cualquiera de los dos. El siguiente escalón que daríamos, siguiente pasito que daríamos. Yo empezaría por las últimas. Al Límite y Vicio Propio. Y Vicio Propio. Además, si te gusta un poquito el tema thriller y tal, el de Vicio Propio te puede también... Sí. Puedes no leerte el libro, que obviamente no pasa nada, pero la adaptación cinematográfica está muy bien. O sea, está muy bien. Sí que hay tramas que no trata porque no da tiempo, pero está muy... O sea, se ve muy bien y es bastante fiel al libro y al espíritu. Está bien. Vale. O sea, no. A ver, es un libro de Pynchon. A ver, es que estos son palabras mayores. Y ya las adaptaciones tienen sus cosas. A ver, con Pynchon esto ya es para matrícula. Pero está bien, se ve muy bien. Creo que está en plataformas. Está muy accesible, es muy nueva. O sea, no. Y luego ahí ya ves cómo son los personajes. Y luego ya te vas al arcoíris de gravedad. A lo que más te apetezca. El arcoíris es el más complicado. Es el más complicado. Es el boss final. El arcoíris bueno, yo es el segundo que leí, porque yo dije, hemos venido a jugar, vamos a por el arcoíris. Yo salté de la subasta del lote 49 directamente al arcoíris de gravedad, porque yo soy así. Lo sufrí, sí. Yo fui el tercero que leí y la verdad es que... Chica lista. Duro, chica lista. Yo el último tercio del libro era una batalla contra el tiempo, de decir, Dios, tengo que terminarlo ya porque es que se me está fundiendo las neuronas. Pero lo terminé. Es que aparte al arcoíris cuesta mucho seguirle el hilo porque la narrativa está total. Es lo que llaman una novela de sistemas. Es una narrativa totalmente desestructurada. Tienes personajes que van a pasar por ahí una vez y los vas a volver a esperar y no los vas a volver a ver. No tiene un hilo no tiene un hilo del que tirar, no tiene una continuidad, tiene ciertos personajes que sí tienen un poquito más de énfasis y se reiteran, pero luego no. Bueno, en fin, hay que quererlo como es.
Tú sabes esa sensación que tienes cuando estás haciendo scrolling en TikTok, ¿no? Que tú pones bizcocho de chocolate y te empiezan a salir y claro, tú ves bizcochos, pero ves bizcochos en idiomas que no tienes ni idea. Te sale un bizcocho chino, inconexos, que efectivamente todos tienen un hilo, que es el bizcocho de chocolate, pero es que cada uno es de su padre y de su madre. Eso es Thomas Pynchon. Y en el momento en el Tiene un hilo, que... pero ¿Y y vas diciendo, ese hilo es fácil de ver? ¿O hasta que no conoces ese hilo no empiezas a relacionar cosas? No. Pero es que al final muchas veces lo hablaba antes con Tere, antes de que entráramos aquí al aire. Muchas veces estás tan pendiente de coger un hilo y tirar de lo micro que te pierdes lo macro, que es simplemente el mapa y el territorio. Déjate ir con el flow de la novela y disfruta de los pequeños pedazos que te va contando. Y una vez que ya lo hayas leído todo, de que ciertos personajes van a volver a salir, no se trata tanto de... No se trata tanto de entender, es más una experiencia sensorial que intelectual. Intelectual en segunda lectura, cuando la lees con alguien que te va explicando, entonces sí dices, hostia. Y es cuando te das cuenta de que en la primera lectura no pillaste una mierda, que dices tú, pero ¿qué va de qué? Bueno, yo pero aún así aconsejaría saber los temas. O sea, sí, si eres el típico de que hay mucha gente que dice, no, yo no me quiero hacer spoilers, ¿eh? Yo no leo ni el resumen. No. Aquí tienes que saber de qué está hablando. Porque si no, no pasas de la página 50. No. O sea, tienes los temas troncales, lo que él quiere pillar. O sea, eso lo tienes que saber antes de meterte. Porque eso de a ciegas es un camino al desastre. Ya. Es un camino al desastre. Vale. Mira la wiki Pynchon, mira las entradas, poco a poco. Lo de leer con guía o sin guía, yo en una primera intentona iría sin guía. Como dice Miss, go with the flow. O sea, déjate llevar, acostúmbrate a la manera que tiene él. No se pueden leer estos libros en inglés. Ya sé que hay mucho purista de lo voy a leer en inglés. No, es mucho para atrás. Primero en castellano. A menos que tengas un nivel muy, muy bueno, efectivamente. De inglés. O sea, pero increíble es nivel y sueñas en inglés. Hablas más inglés que castellano, entonces sí. Si no, no. O sea, métete en castellano porque aquí ya tienes mucha baraja para cortar. Y yo iría sin guía. ¿Por qué? Porque la wiki Pynchon lo único que te da son datos. O sea, referencias que él hace en las páginas. Pero no hay una explicación de la historia. Porque él nunca ha explicado su obra. Claro. Entonces... Todo van a ser interpretaciones. Claro, él lo que te dan son datos para que tú entiendas más o menos de qué está hablando. ¿Es necesario saber todos esos datos para entender la obra? En una primera lectura no. En una primera lectura no. No es necesario que sepas en dónde trabajó, en dónde dejó de trabajar, a qué cohete le hace falta, No. Lee y vete yendo. O sea, vete disfruta de la bizarrada. Disfruta de las bizarradas. Disfruta de los personajes, disfruta de las situaciones, porque de verdad que disfruta de la prosa que tiene, porque no hemos hablado de que este hombre escribe muy bien. Es como decir, Dios. Yo creo que mucha gente, aunque no esté entendiendo perfectamente lo que está leyendo, está disfrutando tanto con cómo escribe que es como, pues seguimos. Y de las situaciones que te plantea. Que está considerado como uno de los mejores o el mejor autor vivo. El mejor. ¿Le van a dar el Nobel? No. No, de hecho, tenemos algún premiado de Nobel que dice que le da vergüenza, que no recuerdo quién había sido, el del 2007, lo recuerdo, que le daba vergüenza recoger el Nobel y que no él antes que Pynchon, que es que no podía ser, que es que no se sentía a gusto. Fíjate. Así. Vale. Pues si queréis, para no focalizar únicamente en Pynchon la charla, nos vamos a David Foster Wallace. Sí. David Foster Wallace. Que antes no sé por qué dije Walter Wallace, no sé por Walter White. William Wallace. La broma infinita. Puente 4 Podcast acaba de regalar una sub guapísimo. Es Robert, que está ahí en el chat. Están ya Lady, John Dalar, Puente 4 Podcast, Genovis. Bueno, un saludo a todos guapísimos. Y pues vamos con David Foster Wallace.
Bueno, ¿Quién David es este Foster señor? Wallace. Uf, esto es una cosa. Pues mira, es un señor. Es muy posterior a Pynchon. De hecho, no recuerdo en qué año nace, pero lo tengo aquí en las 40.500 notas. En Porque es algún una cosa que os momento. quería preguntar antes que entiendo la respuesta. El posmodernismo, por definición, mm, aún se sigue escribiendo. O sea, al ser un movimiento no tiene por qué ser. O sea, No, sí, evidentemente. sí, es que y que aparte que lo que aquí lo que hablamos es el punto de ruptura. Ahora ya hay otras cosas, pero sigue Sí. habiendo gente que escribe, pero Claro, por estamos ejemplo, hablando de Wallace a sí mismo se considera como un posmoderno, ¿sabes? Que es posmoderno. como Un ya neo-posmoderno. Pues neo-posmoderno. Es a lo como, mejor vale, voy a pecar de es ignorante. distinto. Voy a pecar de ignorante, porque lo soy. Pero ¿podría considerarse a Chuck Palahniuk un posmodernista en este Sí, movimiento? sí, sí, Sí. sí, Vale, sí, 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 vale. sí, Es sí, que sí. Y de hecho, Ballard y Sadik tienen El- mucho de Los, posmodernos los también. tenía aquí como libros que leer antes de leer a Pynchon. Philip K. Las El Dick. hombre en el temáticas, castillo, por ejemplo, Men in the High los Castle, al final androides, se está tratando el fin de la utopía, desde una Matadero distopía, pero es 5. el fin de la utopía. Sí, sí, es que estos son todas estas temáticas, todo esto está en estos autores, y sí, Palahniuk también, efectivamente. Palahniuk Pues también. Foster Vale. Wallace es del 62, Ujú, o sea que es mucho más moderno. vale. ¿Qué pasa? Que, bueno, ha leído a Pynchon, eso lo dice él, pero lo sabemos todos. Además es un hombre que nace en un hogar culto. Su Ujú, padre es profesor de filosofía y su madre de inglés. De hecho, él estudia filosofía e inglés. Pero bueno, es un personaje bastante controversial porque es una persona que bueno, ha estado deprimido prácticamente toda su vida. Ha tenido adicciones al alcohol, a las drogas, tendencias autoesquirlantes. Es vale. decir, él buscaba por todas maneras cómo rehuirse con Adonalsium y al Vale. final lo consiguió. En el 2008, pues cogió una soga y dijo, pues vale, venga, me autoesquirlo. Y Vale. adiós, muy Vaya. buenas. No llegó a escribir tantas novelas, de hecho novelas tiene No. poquitas, tiene La broma infinita, la que ya hablaremos, tiene, ay, que no me va a salir, La escoba del sistema, que esa fue su tesis de licenciatura, y luego la convirtió en novela. Y luego tenemos la otra, que esa la tengo por allá, que es El rey pálido, que es una novela póstuma. Luego lo que sí escribió fue mucho ensayo, Ujú, muchísimo ensayo y algún libro de relatos. Pero bueno, tiene ensayos muy peregrinos, desde el rap hasta el tenis como experiencia religiosa. O sea, vale. muy, muy, muy locas. Pero bueno, quizás para lectura de gran público, si no te gusta el formato de ensayo, se te haga un poco más denso. Claro. Y el del tenis me llegó, ¿eh? Y mira que yo leo mucho ensayo, pero el tenis me llegó. O sea, Un poco más. inciso. Hay un vídeo muy, 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 muy famoso en YouTube con millones de visualizaciones. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora exactamente en dónde dio el discurso. Dio un discurso que dio David Foster Wallace de graduado en la universidad, que estaba dando el discurso de graduación. Sí. Ese discurso de graduación se hizo viral. O sea, es súper viral y se convirtió, está recogido en un pequeño librito Ujú, que se llama Esto es agua, Mm. porque es los dos peces, eso, ya no interrumpo más. Digo por si queréis saber más o menos sobre qué él. es lo que pensaba él y tal, este Mm. discurso está en todos los ¿Cómo sitios. puedes buscarlo el discurso entonces? Discurso. Esto Discurso es de David agua. Foster Wallace o Sí. discurso Esto es agua, que el Vale. libro está publicado en Penguin y te sale. Vale. Y es súper famoso, porque él era profesor de Vale. universidad, él daba clases. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, un señor, pues, Me ha muy encantado el culto, concepto muy de feliz. autoesquirlado. Sí, sí, autoesquirlo. Es que So- queremos que no queremos que te desmonetice Gracias. YouTube. No, pero sí. Y eso, su obra, bueno, su mejor obra obviamente es La broma infinita, que es Ujú. una bizarrada enorme. Bueno, tiene cuentos muy, muy, muy buenos también. La de niña del pelo raro es muy guay. Y la de entrevistas breves con hombres repulsivos, pues también tiene su cosilla. Pero bueno, yo para mí, su ópera magna es esta, es otro buen tocho, es decir, si no te gusta puedes hacer pesas con él. Ujú. Pero bueno, es una maravilla. Yo este libro es que estoy enamorada. De hecho, ahora a ver si empezamos la relectura con Tere, compartida, y el que se quiera añadir, pues que se añada.
Sinopsis breve o qué temas tratan sus libros. A ver, perdona, espera, inciso. Si esto lo está viendo alguien en YouTube y tal y pregunta por lo de la lectura compartida, me preguntáis y yo le dirijo ya. ¿Vale? Vale, sí, sin problema. Muchas veces, o sea, luego en comentarios y tal, pues si alguien tiene curiosidad. Pues La broma infinita. La broma infinita es muy bizarra. Creo que es más fácil que a la gente le entre primero Wallace o La broma infinita que no El arcoíris de gravedad. ¿Vale? Porque aun siendo una novela, sí, aun siendo una novela que tiene anacronías, tiene una narración también así un poquito desestructurada. Quizás es más fácil encontrar los hilos de los que tirar porque no tiene una sola trama, son muchas tramas que se entrelazan. Todas bizarras. Todas bizarras, todas muy bizarras. Todas muy bizarras. Muy bizarras. Ahora las comentaremos. Bueno, no sé si os he dicho que David Foster Wallace era un enfermo del tenis, le encantaba el tenis y además jugó muchos años. Y este libro, lo hablábamos antes, es un libro que está hecho para romperle el modo de lectura al lector y que tenga que desempeñarse como si fuera un partido de tenis, porque está lleno, bueno, desde aquí no lo veréis, pero está lleno de notas. ¿Sabéis las típicas notas al pie que se ponen en los artículos académicos o notas de traducción o tal? Vale, pues están todas al final. Entonces, son todo notas. Entonces, el libro está pensado para que tú estés leyendo y tengas que saltar y mirar la nota. Hombre, hoy en día con los ebooks esto ya lo hemos roto. ¿Sabes? Claro. Con el libro en una mano y con el ebook en el otro y es mucho más cómodo. Pero está pensado para eso. Para que estés todo el rato. Efectivamente, para que te rompa la manera de leer. Aparte, bueno, antes me comentaba Tere, que yo eso no lo sabía, que él decía, no busques errores en el libro, no te preocupes, no los tiene. Solo dedícate a leer, concéntrate en leer. Sí, porque hay mucha gente que no se me dedica a buscar el personaje, no sé qué, la incoherencia, y David Foster Wallace, que sí dio un montón de entrevistas y dio una rueda, hizo presentaciones mundiales con el libro. Es un libro que lo petó, porque yo me acuerdo cuando salió este libro en castellano, yo estaba en la universidad y no eras nadie si no leías La broma infinita de David Foster Wallace. O sea, fue un libro súper mega famoso. Y siempre hay alguien que dice, voy a ver si algún personaje tiene alguna incoherencia, y él ya dijo, no las tienen. O sea, no perdáis el tiempo. No te molestes. Eso porque no lo hay. El libro es gramatical y técnicamente perfecto. Tiene una prosa preciosa también, de verdad que tiene una prosa muy, muy, muy bonita. Vamos, es el típico libro que no quiero subrayar, pero al final subrayo porque meto posis por todos los lados. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos un mundo, ¿vale? Vamos a poner el escenario primero. Estamos hablando de Norteamérica. Distopía. Primero es una distopía. Que ya dices tú, empieza bien la cosa. Empieza bien la cosa. Una distopía ambientada en Norteamérica. Pero ¿qué pasa? Norteamérica no es Norteamérica tal como la conocemos. Es decir, Estados Unidos ha hecho ahí fuerza, actuando como el marrullero de siempre, y ha conseguido que México y Canadá se anexionen y tienen ahí como una especie de triunvirato. Obviamente Estados Unidos manda, que se llama la ONAN. ONAN, que es una referencia directa a la palabra onanismo, o sea, la ONAN. Bueno, pues tenemos ahí la ONAN, que, bueno, os invito a que busquéis la bandera de la ONAN en internet. Pues un aguilucho que tiene cosas en sus patas, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, tenemos la ONAN, ¿no? La ONAN. En el que, ONAN. Es un país, bueno, es un conglomerado de países en el que el último presidente, que es el que tenemos ahora conocidos, que es una especie de terrorista ecológico, pero de buena manera. Es Donald Trump. Es esto que tiene. Es Donald Trump. Es Donald Trump. O sea, es que lo oyes en el libro. Es Donald Trump. ¿Cómo él sabía que iban a tener un Donald Trump de presidente? Aún me lo pregunto. La bandera es un águila con un sombrero mexicano, con una especie de spray de graffiti o algo así, y una hoja. Vale. Y la hoja canadiense. La hoja canadiense. Del arce, ¿no? Creo, no sé, sí. Vale. La cuestión es que el presidente que se llama Johnny Gentle,
él para hacer campaña se dedica a decir que, bueno, él tiene mucha preocupación con los residuos, es un obseso en la limpieza. Tiene mucha preocupación con los residuos y tal, y dice que su promesa y por la que llega a la presidencia es que va a coger toda la mierda del país, incluidos los residuos radiactivos, y los va a mandar al espacio. ¿Qué pasa? Que cuando gana las elecciones se da cuenta de que eso le va a salir muy caro. Entonces, ¿qué decide hacer? Pues coge tiene varias maneras de mover los residuos. Vagones, oleoductos y luego pues unas catapultas. ¿Y qué hace? Bueno, pues las manda a una zona, Es muy Trump todo Canadá, esto. Sí. se llama la Gran Concavidad. Entonces empieza a tirar mierda con catapultas ahí radiactivas hasta que llega un momento que eso es como el yermo de Fallout. Vale. Pues más o menos así. ¿Qué pasa? Que los canadienses no lo quieren y los estadounidenses tampoco lo quieren. Tienen una disputa territorial, pero no para ver quién se queda con la tierra, sino para ver quién no se la queda. Y de ese yermo radiactivo, ¿qué salen? Pues bebés gigantes y hordas de hámsters salvajes, entre otras cosas. Es una cosa así como un poco loca, ¿no? Es un territorio sin ley. Pero esto tiene sus consecuencias, porque obviamente los quebequenses pues no están muy satisfechos, los Obvio. canadienses no están muy satisfechos con esta situación Mi de las trama cosas. favorita. Mi trama favorita es Entonces, Les ¿qué Assassins, les pasa? Flatwoodlands. O sea, Los lo que yo me asesinos reí con esa trama, solo son yo lo uno de sé. los grupos insurgentes terroristas canadienses que se dedican a hacerle la puñeta a Estados Unidos porque no quieren la Gran Concavidad. Claro. Entonces, Y no pues quieren pertenecer a la ONAN. no Claro. quieren pertenecer a la ONAN. Es decir, el hecho de que empezaran estas maniobras de terrorismo ecológico, al final lo que hicieron fue crear un movimiento insurgente y separatista. Claro. Bueno, pues uno de esos grupos, el que más peso tiene dentro de la trama, son los asesinos en silla de ruedas. Sí, están en silla de ruedas. Están en silla de ruedas. Están en silla de ruedas. Entonces hay partes del libro en donde hay gente que dice: tengo a cuatro personas en silla de ruedas siguiéndome. Porque me sigue gente en silla de ruedas. Sí. Es, para mí, bueno, es una de las mejores. A mí Remy Marate lo tengo en mi corazón forever. Dice John Dalar que le suena una mezcla entre Man in the High Castle 1984 y alguna fumada de Philip K. Dick. Sí, muchas fumadas. Muchas fumadas. Genovis dice que va de calle a su TBR y Lady dice que ahora entiende por qué nos gustan las de sangre. No nos gusta, es normal, lo puedo. Y Monroy, que acaba de pasarse por aquí, dice: grande que primero por aquí. Guapo. Esta es una de las, digamos como el escenario donde se van a mover todas las tramas, pero hay 4 grandes plots. Una cosa muy interesante que tiene La broma infinita es que es una crítica absolutamente feroz a la familia modélica americana, tal y como la conocemos, y esto se sustancia en La familia Incadenza, que es la gran trama, la familia, con muchas reminiscencias a Dostoyevski, a los hermanos Karamazov, que digamos que son Hal, el hijo, ¿es el menor o es el mediano? Sí, ¿no? El mediano. El mediano. No, el pequeño es el que tiene un déficit. Es una manera de decirlo. Sí, vamos a evitar la no monetización del canal, y el mayor es el otro, que es... El otro, no cuentes. Bueno, vale, da igual. No. Eso sí que es spoiler. Son 3. Sí. Vale. Padre, madre, 3 hijos. El padre, bueno, se autoesquirla también, metiendo la cabeza en un microondas, o sea que desaparece toda la trama. Y bueno, Hal es, aparte de una persona tremendamente inteligente, es un genio del tenis. Vale. Y esto nos lleva al segundo escenario, que es la Academia Enfield de tenis, que está dirigida, de hecho, por la familia Incadenza, y que es un centro de alto rendimiento donde están los mejores deportistas del país, pues básicamente, iba a decir jugando al tenis, pero básicamente poniéndose como las grecas. Vale.
Luego, por otra parte, tenemos a todos los grandes escenarios, que es otra de las grandes subtramas, que es la Ennet House, que sería como un centro de rehab, de rehabilitación. Sí. Y ahí hay otros personajes y pasan otras cosas. Y luego, por otra parte, tenemos toda la trama de la UNAM, que ya os he comentado, que hace ahí un poquito de escenario base. Entonces, no quiero hacer mucho spoiler de lo que es la trama central, que es el entretenimiento y la broma infinita, porque eso molaría que lo leyerais y es que os llevara, pero... Bueno, de hecho, la portada del libro, aunque tiene más que ver la que tiene Miss, porque que sí sale es una cierto que este familia libro saludando. es una familia, es la típica familia americana. Saludando, o sea, sí. Y básicamente todo lo que hay dentro es cagarse en la familia americana. O sea, básicamente, un resumen rápido. Esto es un hilo muy fundamental del libro, que es el entretenimiento. Vale. El sanidad. Sí, que eso sí que no lo vamos a tocar porque eso sí que es spoiler. Vale. Eso sí el que es entretenimiento, entendido de cierta manera para los que lo que hayáis leído, que no es, pero como concepto abstracto dentro de la novela te da para pensar un poco en un mundo feliz de Huxley. Sí. Te da para pensar un poco en el soma y todo esto que te hace feliz, pero que tiene sus consecuencias y tal. Y luego, bueno, ya vas descubriendo lo que hay, pero tampoco queremos hacer mucho spoiler. Vale. Es muy bizarra, os puedo asegurar que es muy bizarra. La obra es Vamos muy a contar bizarradas para que la gente se enganche sin spoilers. O sea, todas estas bizarradas sin contexto. Sin spoilers, sin contexto. Sin contexto. Empezamos por cómo computan los años. Porque los años ya no son años. Ya no son años. Están sponsorizados. Son años subsidiados. Entonces tú puedes vivir en el año de la hamburguesa Whopper, en el año del parche transdérmico Tax, en el año de los productos lácteos de la América Profunda, o de la ropa interior para adultos, o del super pollo Pernue. Sí. El año del Maytag, bueno, lo del Maytag Dismaster Whisper Quiet, esto tiene que ver con la trama, esto no lo vamos a comentar, pero es todo así. A capitalismo desaforado, obviamente, y bueno, con su reflejo en el cómputo de los años. Por ejemplo, primera bizarrada. ¿Qué más vas a contarte? Hay un programa de radio que es súper famoso por la noche. Súper famoso. Todo el mundo escucha ese programa, ¿no? Todo el mundo lo escucha porque la locutora tiene un tono de voz sensual que te atrapa. Bien. La locutora se llama Madame Psicosis y es tan bella, tan bella, tan bella, tan bella, tan bella que tiene que ir con un velo porque si no los hombres hacen cualquier cosa por poseerla, incluido intentar matarla. Entonces, el nombre no se conoce en ningún momento, pero su nick es Madame Psicosis. Que hay imágenes por ahí del personaje de Madame Psicosis que se va cruzando con varios personajes de la trama, cada cual mejor. Lo voy a buscar mientras habláis. Luego, los chicos de la academia de tenis juegan al juego al escatón. Sí. Que hay vídeos musicales con el escatón. Es como una contienda bélica con armas nucleares, pero en versión tenis. Básicamente va de destruir nuclearmente al enemigo. Sí. Es una cosa así muy extraña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el grupo musical que tenía lo del escatón? Bueno, si eso después te lo paso, no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Igual. No pasa Pero bueno, nada. si buscáis al final escatón es un poco... en Google, os sale el vídeo y veis gráficamente lo que es el escatón. Vale. Bueno, luego tenemos, lo hablamos antes, luego tenemos al niño que amenaza con autoesquirlarse. Sí. El número 1 del tenis infantil dentro del mundo de la ONAN es un niño que no juega. Ha ganado todos los partidos sin jugar. Se pone aquí una pistola en la sien y básicamente le dice al contrario: o me dejas ganar o me autoesquirlo. Pero bueno. Entonces pues gana siempre.
Entonces, es el número 1, pero no ha jugado. Número 1, pero no ha jugado nunca. Vale, bueno. Vale, todo esto... No contamos mucho más porque claro, en fin, evidentemente, hay más cosillas, pero mola descubrirlas. todo esto también. es la broma infinita. La broma infinita. Joder, que todo el rato me sale la broma asesina. Perdonadme si lo digo porque... Casi. Casi. ¿Qué más tenemos de David Foster Wallace? De David Foster Wallace después tenemos La escoba del sistema, pero a mí no me gusta tanto. Quiero decir, ahí se me hizo un poco más espesita de... De más. No bueno, de más, pero... Tiene mucho menos libros porque David Foster Wallace se murió a los 48. Ya. Sí, se murió pero muy poco. Llegó su libro es La broma infinita. La broma infinita. A ver, La escoba del sistema tiene cosas muy guays. Y el Rey Pálido también está bien. Bueno. El Rey Pálido, bueno, es que es el problema del Rey Pálido es que es una obra póstuma y no llego a acabarla. Entonces, ya. Le falta la completación. La escoba del sistema va básicamente, bueno, de la protagonista, que no recuerdo cómo se llamaba, Leonora, creo recordar, que se le fuga la bisabuela de un asilo. Luego tiene pues un novio neurótico y pasan cosas, pero aquí sí que no se puede spoilear tanto porque la trama es un poquito más secuencial. Pero realmente la gran obra de Wallace es la gran obra de Wallace es La broma y algunos de sus ensayos. Tiene algunos ensayos muy buenos. Perfecto. Pues la broma es un librazo, La broma es un librazo. Me ha apetecido muchísimo. O sea, yo creo que es un librazo. Sí que os diría atacarle directamente a la broma. Sí, lanzados. A la broma. Yo creo que es de lo que más me ha llamado la atención junto con el de la subasta. ¿Sabes? La broma infinita. La broma infinita, que yo solo tengo en la cabeza datos que no valen absolutamente para nada. La broma infinita tiene la frase más tatuada de la historia. ¿Cuál es? No te lo puedo decir. No. ¿Por qué? No te lo puedo decir. Bueno, pues vaya mierda de frase. Cuando llegas a esa parte, sí. Claro, yo no os recomiendo que busquéis La broma infinita tatuaje porque os va a salir la frase. Y dependiendo de lo que hayas leído te vas a dar cuenta de lo que es. Entonces es mejor no buscarla. Pero sí que es cierto que cuando la lees dices tú, ay, a mí no me gustan los tatuajes, pero esto me lo ponía, ¿eh? ¿En serio? Pues uno de los tatuajes más tatuados junto con Aya seguro que está buscando ahora mismo eso. O sea, Aya, que está en el chat, estoy convencido de que está buscando ahora mismo. Hombre, sin contexto. Aya puntos suspensivos. Pero tiene una de las frases más tatuadas de la historia, porque en ese momento es como te quedas en plan, ¿qué coño? O sea, momento, por un lado pánico y por el otro lado, ¿qué? Pero cuando tiene sentido, es una pedazo de frase. Es una pedazo de frase. Vale. Bueno, pues si queréis, podríamos estar varias horas más hablando de cada uno de ellos. ¿Hay algo que os hayáis dejado así que de estos dos? En concreto, ahora vamos con las recomendaciones que habíamos dicho. Y si queréis mencionar más autores, sin entrar tanto en ellos. Pero hay algo, antes de cerrar a Pynchon y a Foster Wallace. Yo creo que el paneo general está dado. Ahora ya quedan vuestros tejados. Que os animéis, animaros. Que os animéis. A lo mejor con Pynchon nos cuesta un poco más, pero Wallace os entra fresquito, ¿eh? Wallace, de verdad, mirar el discurso. Ya os dais cuenta, hay un montón, en serio, un montón de podcasts hablando de la vida de David Foster Wallace, desgranando La broma infinita, contando un montón de cosas de él, porque él era un hombre público, dio entrevistas, o sea, era un hombre muy conocido. Empaparos un poco del personaje que fue él y la obra os va a entrar como nada. Es que hay tantas referencias, o sea, que es que eso sí que es spoiler porque la broma sí que tiene trama. O sea, tiene muchas tramas entrelazadas, pero sí que tiene trama. Vale. Darle, de verdad. Solo un aviso. Y luego ya dejo hablar a Miss porque he hablado un montón.
la broma infinita tiene un muro. Está hecho a propósito. Es decir, está hecho para que llegues ahí y te estampes contra ese muro. Eso lo hizo... Ay, ¿cómo era la novela? Alan Moore, en una novela que tiene, él también cuenta que las 150 primeras páginas son un muro absoluto y que la novela empieza a partir de ahí para quien realmente le interese leerla. Vamos a hablar ahora de Alan Moore, que es Vale. amigo de Thomas Pynchon, confirmado. Es amigo de Thomas pues Pynchon. si queréis vamos ya enlazamos y vamos con las recomendaciones y con esto. Dale. Le doy. A ver. Hemos pensado, Miss y yo, que si queréis empezar con este tipo de literatura, a lo mejor era buena idea empezar con literatura que conocemos todos, pero que a lo mejor no sabéis que es posmodernista y que se considera posmodernista y que es como un escalón anterior a estas obras que son más largas y más complicadas. Entonces empecemos con lo básico. Maravilloso. El hombre en el castillo. El hombre en el castillo. Que antes lo ha mencionado. Sí. Bueno, ¿no? Esto, antes del Road to Pynchon, esto hay que leerlo. Fundamental. Matadero 5, gente. De Vonnegut. Importantísimo. Un libro muy bueno. Ese no es muy largo. También hay un montón de podcasts explicando el subtexto de este libro. Muy bueno. Es una historia muy bizarra acerca de un soldado que tiene problemas cuando vuelve a casa, un soldado americano. Sí, bueno, para no entrar mucho en detalle. Vale. Un soldado americano que tiene muchos problemas psicológicos porque él mismo presenció... Digamos, mucho estrés postraumático. Vale. Sí, él presenció los bombardeos de Dresde, entonces está mal. Y aquí Matadero cuenta una 5. serie de cosas. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Otro fundamental. Esto, para entender a esta gente, hay que leerlo. Luego, un libro... para el que no lo sabe, que lo sabe todo el mundo, es el libro en que se basa Blade Runner. Pero vamos. Un libro que Miss y yo recomendamos encarecidísimamente a todo el mundo, porque con este libro te vas a reír lo que no está escrito. Este libro es muy bueno y te es muy, 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 muy entretenido, que es La conjura de los necios de John Kenneth. Por favor, gente, pero por favor, no conocéis a Ignatius, tenéis que haceros conocerlo. el favor de conocer a Ignatius, porque es de lo mejorcito del mundo mundial. Es John Kennedy O'Toole. Este libro lo tengo muy pendiente. Es verdad que siempre he tenido ganas de leerlo. Y después, gente, Alan Moore. En toda su Alan Moore en Alan todo Moore. su esplendor. Solo he cogido este porque los otros cómics los tengo muy arriba. Alan Moore es amigo de Pynchon. Se escriben. Mira que antes, claro, hemos mencionado la broma asesina antes y has dicho, bueno. Alan Moore. Ahí me recomendaron leer sobre todo Prometea. Watchmen seguramente es el cómic que más veces he leído en mi vida. O sea, pues no soy muy de releer porque no leo, o sea, no leo tanto y creo que hay tanto leer. Y Watchmen, no lo sé, a lo mejor 5 o 10 veces. Así como no de sé. malas la película, de buenos el cómic. Es que adaptación, tío, más mala le hicieron. Un dato. En V de Vendetta, de Thomas Pynchon, hay una viñeta en donde V está ¿Cómo que V de Vendetta de Thomas Pynchon? De Pynchon. O sea, no. V de Vendetta de Alan Moore está leyendo V de Pynchon. V de Pynchon. Vale. Después, autores más modernos que a lo mejor os interesan. Trampa 22 de Joseph Heller. Este libro, si no lo queréis leer, tiene una adaptación cinematográfica que está bastante bien. Bastante bien. Es una peli bastante famosa. Y, sobre todo, Los versos satánicos de Salman Rushdie. Ya tardabas en sacarlos. Librazo. Este libro recoge todas las vibes de lo que hemos hablado. Es un posmoderno, muy posmoderno, pero lo es. Y después tengo 3 autores nacionales. Yo te voy a sumar un cuarto. Vale, que son pinchitos. Obviamente, hay más. Sí, yo los llamo los mini Pynchons. Vale. Sí, hay más. Igualito. Este va por otro lado. Claro, hay más.
Problema, yo no los he leído. Entonces, todo lo que he traído aquí, todo está leído para saber de lo que hablamos. Entonces, hay 3 autores nacionales. Uno de ellos, Valcelsius, que es John Bilbao. Este librito es un pinchito. Un pinchín. Tiene cosas. Tiene muchas cosas. Otra es otra autora nacional, libro que recomiendo mucho, que es Laura Fernández y su señora Potter no es Santa Claus. Este libro es pinchito. Muy pinchito. Y sobre todo otro, que además, si queréis saber en detalle de qué va, tiene una reseña maravillosa, Mangri, en su blog, que es Los escorpiones de Sara Barquinedo. Vale. Esto está dicho por ella. Sus libros favoritos son La broma infinita y El arcoíris de gravedad de Thomas Pynchon. Y su libro es un homenaje al arcoíris de gravedad. Entonces, este libro lo ha petado en ventas el año pasado. Este verano todo el mundo estaba leyendo Los escorpiones de Sara Barquinedo. Mangri creo que lo ha metido con sus 5 mejores lecturas del año. Tiene una reseña maravillosa. Si queréis más información, la tenéis en su blog, pero este libro es muy pincho. Pero mucho. Si esto os mola, Pynchon os va a gustar. Vale, os añado uno más. Eso es, el cuarto de Miss. Shooter, de Raúl Sánchez. Si os apetece, esto es más fosterito que pinchito. Si os apetece algo muy cortito, es una distopía muy cortita que mezcla ciencia ficción. No os quiero hacer spoiler, pero está muy bien para empezar a adentraros en una narrativa un poco más alternativa, en una manera de narrar un poco más alternativa, y tiene nazis a puerta fría. Eso ya se lo vende a cualquiera. O sea, como si fueran los vendedores de seguros antiguos, pero en versión nazi. Oiga, ¿puedo venir aquí a venderle mi ideología? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Están diciendo, bueno, Aya, una semana más aumentando la lista de pendientes, es que no para. John Dalar dice que él dejó de apuntar las recomendaciones de Terry Miss hace meses porque han sobrepasado el tiempo que me queda en la Tierra. Y John Dalar preguntaba antes, decía que Miss cuenta la historia de la madre de J.K. Toole. De O'Toole. Es que la historia, hablando de la conjura de los necios, bueno, es el único libro que hay del autor. Porque, bueno, el autor se autoesquirla también. Vale, bueno, bien. Sí, se autoesquirla. Él intentó publicar por todas las maneras, pero... Al final el hilo conductor va a ser este. Sí, el autoesquirlamiento. Sí, el autoesquirlamiento... Y la madre estuvo a pico y pala hasta que consiguió que un editor le leyera la novela, porque no se la querían leer. Petó muchísimas puertas, mandó el manuscrito a muchísimas editoriales, llamó muchas puertas, no hubo manera, y al final, yo creo que por pesada, el señor le dijo, bueno, venga, me lo leo, y cuando cerró la novela fue como... Wow. Guau lo que acabo de leer, ¿sabes? Wow. La llamó directamente y se lo... Qué guay. Este libro es de carcajada, Este libro es de carcajada. O sea, no tengo pruebas ni tampoco duras que los guionistas de Los Simpson se leyeron La conjura de los necios. Pero vamos. Dice que al final le dieron el premio Pulitzer póstumo. Sí, le dieron el Pulitzer póstumo. Pynchon, no sé si lo conté, Pynchon, sí, que lo dije, que al final no se lo llevó. No sí, bueno, es que lo del Pulitzer... Si tiene cualquier cosita, enseguida lo sacan del premio. Ya, por contenido. Bueno, es que el arcoíris de gravedad, ojito, tiene contenido bastante sensible. Sí. A ver, digamos que tiene sexualización maximizada. Vale. En todas las parafilias y que te puedas imaginar. Sí, incluso algunas bastante, bueno, poco aptas para el público. Hay algunas cosas que viven en mi cabeza y no se me van, sí. De verdad. Sí. Puede ser muy eso me pasa a mí Sí. con, precisamente, que antes hemos hablado de Chuck Palahniuk con Fantasmas, creo que se llama el libro. Sí. De Chuck Palahniuk. Tiene una escena que me va a perseguir el resto de mi vida. Es horrible. Y me va a perseguir muchísimo. El que lo haya leído, que estéis escuchando, es en la piscina. Una cosa que pasa en una piscina.
Ah, ¿Lo has leído? ¿Sabes lo que es? O... creo que sí, sé a qué te refieres. Bueno, pasan Mira, varias cosas al Pynchon final, tiene, pero... sí, Pynchon tiene en el Arcoíris de Gravedad, ni siquiera es una escena, es el diálogo interior de cierto personaje hablando de niños de una manera que de verdad se te queda... Incómodo. Se te pone incómodo, eso está hecho para incomodar al lector, se te ponen los pelos como escarpias. Vale. Ahí hay unas escenas en el barco. Ostras, duras. Buah, que eso... Hay muchas escenas bastante grotescas en torno al sadomasoquismo, que también tiene su parte importante dentro de la trama, de la no trama, de los sistemas. Es muy incómodo. De hecho, yo creo que él busca... No es para todo el mundo ni de lejos. No, ni de coña. Él en ciertos momentos se nota que hace un... Pero, ojo, porque esa incomodidad te hace reflexionar. Te sitúa al personaje. No es algo gratuito. Y no es gratuito, evidentemente. Vale, antes de cerrar, pregunta John Dalar que, bueno, pide John Dalar, dice, Teresa, por Dios, recomienda, aunque sea un segundo, a Catarescu. Oh, todo de Cartarescu, por Dios. Teodoro, Cartarescu, es el perdón. último. Cartarescu. De Cartarescu, si queréis, hacemos otro, te lo recomiendo, ¿eh? Eso... Completo. A ver, Cartarescu, yo creo que es el... Corrígeme si me equivoco. Yo creo que es el autor que más está leyendo últimamente a nivel europeo, quizás. ¿Estaría englobado en el tipo de autores que estamos hablando o sería otra cosa? Yo creo que es otra cosa. Vale. Es otra cosa. Yo creo que es otra cosa. Claro, ¿tengo dudas de que ha leído a Pynchon? No. De ninguna. Ninguna. Sobre todo en su último libro, ninguna. Porque yo, según iba por el capítulo 2, empecé a decir, ay, amigo, hemos releído Pynchon hace poco, ¿eh? Pero Cartarescu es más, quizás, un realismo mágico europeo. Vale. Un surrealismo... Sí, al estilo de Radichov, de Gospodinov, ese libro que no te acabas de leer. Que gran recomendación si queréis un libro bonito a rabiar, pero bonito a rabiar, La física de la tristeza de Gospodinov. Lo tengo ahí pendiente. Mira, me está mirando. Ya vas. Es que es por Berserk. Lleva diciéndome. Toda la culpa la tiene Berserk. Berserk tiene toda la culpa de todo. Te voy a perdonar, pero porque... No salgo de Berserk. Es normal. Taigat, ¿para qué quieres salir? No salgo. Todo acabarás. Algún día caeré yo con Berserk. Pues tienes que caer, pero ya, no has caído. Tienes que caer, pero ya. A ver. Por favor. Yo no sé lo que es el manga. No tengo ni idea. O sea, ayer David me explicó cosas y salí con más pendientes. No tengo ni idea. O sea, no me preguntes. Berserk es un 10 de 10. Sí, lo sé. O sea, no. Y otra obra que ha tenido una trascendencia en todo lo posterior, pero no. No salgo. Lo único que he hecho en el mes de enero ha sido leer Berserk. Y respondiendo a John Dalar, Cartarescu. Cartarescu es otra cosa. Sí que es cierto que tiene una prosa súper cuidada. Es una prosa súper meditada. Es un hombre que a mí me encanta. Ojo, también me gusta... A ver si pronuncio bien el apellido. Olga Tokarczuk. También la tenemos ahí, a los muertos. Krasnojarkai. ¿Por qué tiene todos estos apellidos? Si no lo habéis leído, ya, porque son balcánicos intensitos. Tangos satánicos. Balcánicos intensitos. Maravilloso. Pero vamos, también. A mí dame un europeo del este comiéndose la chola y a mí me tienes en el bote. Oh, Dios. Quizás... Que nos unía nuestra rusofilia. Sí, a mí dame un ruso y adiós mundo. Quizás Cartarescu, de todos estos, sea, entenderme lo que voy a decir, el más fácil, teniendo en cuenta que la obra de Cartarescu hay que afrontarla por orden, porque es autorreferencial. Sí. Entonces, no se puede empezar a leer al tuntún porque si no, no la entiendes, básicamente. Bueno, a ver, entenderla la vas a entender. A ver, entenderla entiendes, pero... Te vas a perder muchísimas cosas. Te vas a perder muchísimas cosas. Pero, sin embargo, el último, que es Teodoros, quizás es el que se puede leer suelto para empezar con el autor. Es muy bueno. Sí, es otro rollo. Es muy bueno. Tiene una prosa increíble. Y si queréis leer algo de literatura moderna,
de muy buena calidad, o sea, muy, muy buena calidad, Cartarescu es sin duda el hombre del momento. Y Olga Tokarczuk también. Los libros de Jacob. Sí, y sobre los huesos de los muertos, que también está por ahí, maravilloso. La gente, y otro, como sigamos recomendando cosas, la gente directamente va a mandar. Y otro, que he de decir que se lo recomendé a Miss, porque claro, recomendarle a Miss es como recomendarle a Dios. Miss sabe mucho y ha leído mucho. Entonces, todo lo que Miss no conoce, dices tú. O sea, me siento yo orgullosa aquí de mí misma. Una cosa, un autor que bebe de este rollo totalmente. Y es muy atractivo para leer porque es mucho más fácil. A ver, lo tengo que decir que se me olvidó, no entiendo cómo se me pudo olvidar. Es Roberto Bolaño. 2666. Gente. Es un libro absolutamente terrorífico por lo que cuenta, que es mucho más fácil de seguir, que está dividido en 4 partes y que puedes leer una parte, dejar el libro, otra parte, dejar el libro, porque Roberto Bolaño los escribió para que fueran publicados por 4 libros independientes, pero la editorial los ha publicado en un tomo juntos. Es una pasada del libro, es posmodernista. Sí. Sí que es cierto que es posmodernista latinoamericano, con lo cual tienen sus cositas, porque tienen sus cositas, pero es de este rollo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? O sea, después de las cosas que estamos hablando. Claro, pero si queréis empezar con algo más asequible por el tema que trata, que no podéis buscar de qué va 2666. No. Ese libro hay que entrar sin leer ni la sinopsis. Sin mirar. Vale. Nada. A ciegas. Vale, pregunta ya que si este es autoesquirlo. No. No, bueno, desgraciadamente todavía murió de un cáncer de páncreas. Ah, sí. Joder, vale. También murió muy joven. Y haciendo chistes, murió él es chileno y de hecho murió en España, que él vivió en Barcelona. Ya. Murió en España. Bueno. Pero su obra es obra póstuma, él no la vio publicada. 2666, gente, es una pasada. Y el tema os va a encantar. O sea, os va a realizar, que no podemos saber pero qué os va es. a encantar. No. Vale. Pues pero nada, vamos a ver, titulándose 2666. Pues no lo sé. Dale una vuelta al número. Ya, bueno, a ver. No sé. Solo digo eso. Bueno. Pues nada, yo creo que, joder, de verdad. Decía ayer en el chat que necesito un secretario que vaya apuntando todas las recomendaciones que se van haciendo. Es una maravilla, yo me lo paso muy bien. Yo de verdad que joder, venía un poco... A ver, no era miedo porque más o menos lo que os conozco sabía que iba a ser una maravilla lo que veis, pero venía con miedo por el contenido, por el tipo de libro, porque lo veía como algo muy abstracto, muy... Normalmente cuando voy a hacer un te lo recomiendo, pues más o menos sé de qué se va a hablar, o sé que pues este autor y tiene estas sagas, y ya, bueno, vale, más o menos. Pero aquí era un poco más lanzarse a la piscina, y creo que vamos, que es que ha sido muy, muy, muy guay. Y joder, se nota que es un reto dentro de lo que cabe este tipo de lectura. Sí, sí que lo es. Pero lo habéis hecho que sea un reto muy apetecible, ¿sabes? Porque se podría haber intentado recomendar de otra manera que hubiera echado atrás a la gente. Porque también este tipo de novela, este tipo de... Cuando algo ya alcanza el nivel un poquito más de que se le puede entrecomillar como elevado o tal, tiende a ser pretencioso, a recomendarlo a la gente, pero con un poco como de displicencia, ¿sabes? Es una pena, Sergi, porque al final la culpa no es del libro, que suelen ser maravillosos. Cuando hablamos de los clásicos, que Tere y yo recomendamos muchas veces clásicos, por ejemplo, yo a toda la gente que sé que le gusta el dark romance y la romantasy, le digo es que, bueno, más bien el dark romance, pero digo, tío, no puedes no leer Cumbres Borrascosas. Pero a lo mejor te lo han recomendado desde una manera súper snob, arrugando el morrito y levantando... Y con condescendencia. Y no, eso no es culpa del libro, que si un libro habitualmente ha resistido la prueba del tiempo, es porque algo tendrá.
luego tú lo puedes leer y te puede gustar o no Pero gustar. pasa lo mismo con el cine, pasa lo mismo con Efectivamente. la Luego tú puedes música. conectar o no con la historia, conectar o no con los personajes. Pero de principio algo puede tener, pues dale una oportunidad, porque no hay libros difíciles, a lo mejor no es el momento del lector, ¿sabes? Ujú. O necesita dar unos cuantos escalones antes de llegar a ese tipo de lecturas, empezar a lo mejor algo con más ligero, cogiendo carrerilla, Ujú. pero Bueno, no creo que, como todos hemos empezado, ¿eh? O sea, quiero efectivamente, pero decir que yo no hace 10 años creo, no leía a los hermanos Karamazov. O sea, es que esto es un viaje, se trata de disfrutar del claro, viaje. Lo que pasa pero es que yo... Eso es. animamos Sigue, sigue, siempre perdón, o perdón. intentamos animar siempre a que la gente saque un poco la cabeza de lo que suele leer habitualmente y Ujú. explore. Porque es que hay una cantidad de obras buenísimas esperando fuera lo mejor de... A ver, la fantasía y la ciencia ficción son como nuestros géneros casa, que lo decía Mm. antes Tere. Pues que siempre vas a encontrar algo ahí que te vaya a gustar. Pero es que hay muchísimo fuera. Y vale Y la tan pena sacar, bueno, y tan bueno sacar las y patitas tan bueno. y explorar un poco. Además que hay Sí, que ser porque positivo por naturaleza. Si es que tu libro favorito puede estar a la vuelta de la esquina ahí pestañeándote y como Y será, es de un sí. género que a lo mejor tú no que no tienes pilotas ni idea, mucho, exactamente. no le haces caso. Yo es que me juego un pie, de verdad, a que es imposible leer La Conjura de los Necios y que no te guste. Mm, Es que tienes es que es imposible. Le tengo Es un pendiente. imposible porque es desternillante. O sea, es que te saca de cualquier bloque, te levanta cualquier mal día. O sea, es que La y Conjura de te los Necios te saca, levanta cualquier buen... Es que es y desternillante, está es un muy libro perfecto bien. para los bloqueos lectores, ¿eh? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Mm, Es que eso te levanta. Y todos estos autores y más, que hay más... A ver, no te puedes lanzar a ellos de cualquier manera. Pero como a muchas cosas en la vida, tú quieres correr una maratón y no dices mañana me voy a levantar, me voy a calzar las zapatillas y me voy a calcar 30 kilómetros porque No, se claro, puede todo. obviamente, A ver, obviamente, cariño, obviamente, así de primer día, pues no. obviamente. Obviamente tienes que leer algunas cosas antes, pero yo tampoco había leído tanto, ¿eh? Y es un género que, bueno, un género, no, un movimiento, perdón, que pensé que no me iba a gustar. Yo Y joder, estoy hay unas convencido cosas de ahí. que tanto gente que ha estado en el chat o que vayan a ver este vídeo en YouTube, le habéis picado muchísimo la curiosidad. Así que, de verdad que enhorabuena. Están en el chat, bueno, Genovis dice, sois maravillosas chicas, qué bonito es ver gente más allá de tus muros, que te descubre mundos nuevos. Yondar dice, con estas dos maravillas puedes estar ahora escuchándoles y siglos leyendo lo que te han recomendado. Nada, que yo muy agradecido, de verdad, porque aparte del buen ratito que me habéis hecho pasar, sales de aquí como con sensación ¿cómo decirte? De que hay un mundo ahí fuera, ¿vale? De que hay mil cosas que estás apartando, lo estabas diciendo tú, y a lo mejor es que me gusta mucho tu frase de a lo mejor tienes tu libro favorito y te está esperando y tú todavía no lo conoces mm, y tienes que salir de casa. Que en casa también, pues como decía Miss, que ciencia ficción y fantasía son nuestra casa, en casa está muy a gustito y muy cómodo, pero a veces uno salir de casa también está bien y explorar el bosque que tienes enfrente y probar cosas nuevas y al final son las cosas que te marcan. Así que yo también este canal está muy centrado, está totalmente centrado en fantasía y ciencia ficción. Y, joder, pues no sabéis el soplo de aire fresco que es esto. De verdad os estoy infinitamente agradecido, de verdad. Pues nada, pues Pues a nada, ver a ti. si... A ver Sí, si alguien gracias se a ti por anima. acogernos. Buah, y aparte para hablar de Pinchon y Foster Wallace, ¿quién va a hablar de esto? Haceos un podcast. O sea, haceos un podcast. Así empezó la librería Mamarracha. O sea, en un directo, haceos un podcast. Pues, a lo mejor lo probamos. Bueno, no sé yo qué decirte. Si convencemos a Gala y lo llevamos 3 rusos muertos, pues Hostia. Sí, Me puede suscribo ser ya. de ánimo. Me suscribo ya. Sí. Me suscribo ya. Pues nada, que muchísimas gracias a los que habéis estado habéis llegado hasta aquí. Ahora me quedo un ratito con vosotras, no mucho porque esto se alarga un montón, y grabamos una última ronda para Patreon. No he Para los saludado Patreons. a los Patreons. Me suele pasar cuando traigo a un Patreon a mi canal. Y nada, que estoy abriendo Patreon mientras hablo con vosotras, ¿vale? Y no tengo iniciadas ahora. Alargando esto.
Un saludo, como sabéis, bueno, pues podéis apoyar económicamente el canal mediante Patreon. Y a los heraldos, en el caso de los heraldos, se los saluda, como es el caso de 2000, como es el caso de Fantasía Crítica, Felimiki Fernández Orozco, John D, Mario Scorner, Tetera un poco muerta pero con espíritu muy vivo. Ahora me explicas por qué, después, Tere. Yo lo sé. ¡Lémala! Vale, no leo ¡Lémala! ¿Qué leo todo? ¿Qué leo de todo? Vale. Nos vemos en el próximo vídeo, próximo directo. Un besazo a todos y nada, que hasta pronto. Chao.